Mercurio Casimi para Géminis. Esto es muy bonito. Mercurio en la casa 10 pone el cerebro de Géminis más activo de lo normal. Claro, no te olvides, Géminis, que tu planeta regente Mercurio está por la casa 10 en los proyectos y está retrogradando, pero está haciendo un aspecto demasiado fluido, en este caso, con Júpiter. Entonces, si tú eres ascendente en Géminis, Luna o Sol Géminis, un excelente momento para echar a andar temas y para mirar, para revisar, para estar analizando mucho tus finanzas, para estar mirando cómo te vas a mover, en qué vas a invertir, cómo lo estás haciendo, planear las situaciones. Cuando Géminis está en la casa 10, en este caso Mercurio, favorece mucho los diálogos, favorece mucho alianzas, favorece mucho estar como atentos a cosas que ustedes se trazaron al principio de año. Géminis, Mercurio retrógrado en la casa 10 te está diciendo cuáles fueron los deseos de las 12 uvas el 31 de diciembre. Devuélvete, Géminis, esta semana. Esta semana devuélvete aquellos deseos que te planeaste, aquellos deseos que tú pusiste en la hoja para cumplirlos este 2026. Mercurio retrógrado en la casa 10, que son las metas, le dice a Géminis, ascendentes, soles y lunas, ¿recuerdas que dijimos que íbamos a hacer esto en enero? ¿Ya lo hicimos? ¿Recuerdas, Mercurio retro, recuerdas que dijimos esto en diciembre, que lo íbamos a hacer en febrero? Géminis, ¿ya lo hiciste? ¿Te acuerdas que dijimos que íbamos a hacer esto en marzo? Hey, Géminis, ¿ya lo hiciste? Es como ese llamado, como esa vocecita que está diciendo no procrastinar. A veces Géminis tiene mucha energía y a veces Géminis tiene mucho en la mente y a veces Géminis como que piensa un poquito más de la cuenta. Pero este aspecto astrológico le está recordando a Géminis que hay metas, o sea, casa 10. Ahora, Marte beneficia mucho las situaciones que puedan estar viviendo también en relación a sus proyectos vocacionales, a su profesión y demás. Excelente momento para que Géminis active. Por eso su planeta está retrogradando en un aspecto supremamente benéfico con Júpiter en la casa 2 y diciendo, si no empezamos ahora con pequeños movimientos, entonces, ¿para cuándo? Algo así como la famosa frase de ¿para cuándo el anillo? ¿Y para cuándo el anillo? Pues Géminis, hazte esa pregunta, ¿para cuándo el anillo? ¿Para cuándo el compromiso? ¿Para cuándo vas a hacer la entrega contigo mismo? Es un aspecto muy bonito que le está diciendo Júpiter directo esta semana, el día más exactamente 11 de marzo, en la casa 2, que es la casa de las herramientas, de los recursos, de lo que tengo. Ponte a pensar algo, Géminis. ¿No crees que es más fácil hacer algo con lo que se tiene a la mano que tratar de hacer algo con lo que ni siquiera tienes o apenas estás pensando? Es como aterrizar un poco. De ahí que Saturno en Aries, en la casa 11, también le esté diciendo a Géminis, empieza con pequeños pasos, como cuando aprendimos a gatear. No se corrió la maratón, no, solitos, como aquellos solitos, como cuando le dices a un niño solito, 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 para que vaya avanzando en la vida. Emocionalmente, Géminis, eres uno de los signos que va a estar más retado del 9 al 15, dado que tienes la posición de la luna negra y la luna normal en perfecta conjunción. Es como si la sombra y la oscuridad, como si la luz y la sombra, como si ambas se fusionaran al frente del otro, Géminis. Hay que tener cuidado con los bajos instintos también, porque cuando estas dos lunitas están juntas, para ti en la casa 7, pues hay que mirar qué es lo que pide la sombra. ¿Qué es lo que está pidiendo la sombra? Géminis, dale voz, dale vida a eso que está pidiendo para que eso no te coma por dentro. Entonces es importante para que Géminis lo vaya revisando y lo vaya trabajando en esta semana, en esta semanita que tenemos acá, ¿no? Bueno, vamos con el otro signo. Aprovecho para invitarlos. Recuerden que vamos a mirar ahora cáncer. Recuerden que tenemos en este caso nuestro próximo encuentro lo vamos a tener en México. Vamos a estar en Ciudad de México, en las pirámides, recibiendo este trígono. De hecho, hablando de Géminis, pues si tú eres de signo Sol, ascendente o Géminis, ustedes son uno de los que están más llamados a hacer esto, ¿no? Géminis está siendo más llamado a hacer este proceso del que vamos a estar viviendo por allá el 22 y el 23 de mayo en la Ciudad de México. Voy a hacer un viaje a Ciudad de México para ir a las pirámides de Teotihuacán y en las pirámides de Teotihuacán está recibiendo la energía solar que vamos a tener cuando el Sol, valga la redundancia, haga conjunción con Urano en los primeros grados de Géminis y trigo a Plutón en Acuario.
Esto lo vamos a estar viviendo el día 23 de mayo. Por eso mi próximo encuentro va a ser en México, Ciudad de México, en la Pirámide del Sol. Vamos a subir, ahora está permitido subir, y vamos a hacer una meditación y toda la información ustedes la van a encontrar ahí en mi página web, Centro Holístico Javier Aragón. Ahí ustedes encuentran toda la info, el día que salimos, porque van a ser 2 días, viernes 22 y sábado 23. Todos los que están en Ciudad de México, pues nos vamos a volver a encontrar nuevamente en este lugar, Pirámides, y estar viviendo esta experiencia tan maravillosa. Esto va a pasar astrológicamente el día 22 y 23, por eso la reunión y el epicentro va a ser allá, justamente en esas pirámides. Es nuestro próximo encuentro. Toda la información, toda la descripción, toda la temática de lo que vamos a estar desarrollando esos 2 días la encuentran en mi página web. Ahí está en las redes sociales, en TikTok, en Facebook, en YouTube. Ahí ustedes van a encontrar el itinerario de lo que vamos a estar haciendo estos 2 días. Van a ser 2 días para recibir el Sol entrando en Géminis en conjunción a Urano, Trígono, a Plutón. Esto ninguno de los que estamos vivos habíamos tenido la oportunidad de vivir semejante aspecto. Entonces, qué bonito que lo podamos vivir en comunidad y que lo podamos tener ahí para todos, para que ustedes se vayan conectando y vayan separando también sus cupos, sus lugares y demás. Bueno, pasemos ahora con Cáncer. Vamos a mirar las energías para Cáncer. ¿Qué hay? La semana pasada estuvo interesante para Cáncer, ¿sí? Le gustó a Cáncer. Pues Cáncer, si la semana pasada